Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, nutrir la mente es una forma de cuidado para no caer en error. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, pongamos diligencia en la ejecución de la palabra del Señor. Vigilemos qué pensamientos nos da el corazón. Preocupémonos cuando hay pensamientos malos. Aprendamos a cautivarlos y a llevarlos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Miremos por nuestra propia salud moral, espiritual y corporal. Primero la espiritual, porque la carne hay que sujetarla al espíritu. Debemos buena vida en Cristo. Vida de paz, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 37 del verso 2 al 4 y 18. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Escucha con atención, porque nutrir la mente, aquí vamos a ver 3 ejemplos. Unas veces, pues si la nutrimos, vamos a poder controlar la tentación y los malos deseos. Y otras veces, pues por la falta de comunión y acuerdo con Dios, pues vamos a tener fracasos y vamos a vivir errores. Este caso, esta historia, aquí nos habla Dios en boca de Moisés y se trata de José. Dice aquí que esta es la historia de la familia de Jacob. José, hijo de Jacob y Raquel, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, ellos salían a pastar a las ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, la conducta. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, escucha bien, le aborrecían. Mira, porque estas eran circunstancias que estaban fuera de la vida de José, porque pues el padre lo amaba más por haberlo tenido en su vejez, dice la palabra, y
le había hecho una túnica de diversos colores. Y por todas estas cosas, pues los hermanos le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente, porque entre otras cosas había envidia. Y en una ocasión que el padre lo manda a ver en donde sus hermanos estaban pastando a las ovejas, cuando dice aquí la palabra que cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, o sea, planearon contra José para matarle. Escucha bien, o sea que cuando a pesar de que los hermanos conspiraban y le deseaban mal a José, él nunca obró mal en contra de ellos. Y a final de cuentas, pues fue una bendición para ellos. Aquí es un ejemplo de que nutrir la mente en Dios nos tiene en muy buenos deseos, en una manera de orar bien contra el prójimo, en este caso contra la familia, obrar bien contra la familia, siendo que ellos habían obrado mal contra José. Escrito está en el libro de los Jueces, capítulo 16, del verso 17 al 19. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Aquí se trata de la vida de José, de Sansón, y resulta que Sansón pues se conoció con Dalila, se enamoró de ella, siendo ella filistea, por lo cual hubo un yugo desigual, contrariando a Dios, que dice su palabra que nunca nos unamos en yugo desiguales. Entonces mira lo que pasó en esta situación. Más que Dalila verdaderamente lo amara como compañero, como marido, estaba detrás de intereses propios. Entonces Sansón, ella insistiendo, Sansón le descubrió su corazón, de dónde venía su fuerza. Y dice aquí que le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Cuando una persona era nazareo, pues tenían por la misma consagración a Dios, que nunca se cortaban el cabello. Y si fuere rapado, le decía Sansón, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos para que lo cogieran preso, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Escúchalo bien. Más que Dalila amara a Sansón, pues lo tenía porque tenía un provecho propio, y era esa recompensa que los filisteos le daban por entregarlo en sus manos. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre. Pues se supone que era un barbero del tremendo, porque pues Sansón ni siquiera se dio cuenta a qué horas le rapó la cabeza. Dice aquí que este varón, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza,
y ella comenzó a afligirlo. Mira cómo terminó la vida de Sansón en manos de Dalila, pues su fuerza se apartó de él. Quiere decir aquí sencillamente que el Espíritu Santo de Dios estaba en Sansón, y esa fuerza que él tenía no era por el cabello, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, una vez contristado por el yugo desigual que había entre Sansón y Dalila, pues sencillamente se apartó de él, y Sansón quedó a merced de los filisteos. O sea que allí ya no hubo, como en el caso de José, fidelidad en los pensamientos y en la palabra del Señor. Ya fue una contrariedad. Y mira lo que pasa, estamos hablando de gente que conocen a Dios. Escrito está en 2 de Samuel capítulo 11 del verso 2 al 5 y 15. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Aquí hay otro ejemplo relacionado con David. David, un hombre muy conocedor de Dios, pero mira que cayó en pecado, cayó en adulterio, no tuvo presente la palabra del Señor, pudo más la concupiscencia de la carne. Y precisamente si esto está escrito en la Biblia es para que nosotros tomamos ejemplo y no pase tampoco con nosotros. Dice aquí que sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, o sea, la terraza de la casa real. Y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, mira. O sea, sintió pasión por ella, sintió el deseo de poseerla. O sea, dio lugar a su concupiscencia. Entonces dice la palabra que envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era un hombre que conformaba sus ejércitos. Y dice que envió David mensajeros y la tomó. Escucha bien. Y él durmió con ella, cayó en adulterio, cayó en pasión de concupiscencia, en mal deseo. O sea que no estaba con su mente en ese momento bien nutrida. Escucha bien. De allí que no tuvo cuidado y cometió error. Luego de que estuvo con ella, dice la palabra que ella se purificó, se lavó de su inmundicia, de su deshonestidad y inmoralidad, pues era la mujer de Urías. Y se volvió a su casa y concibió la mujer, quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces, como habían capitanes, David hizo un plan para deshacerse de él. Y con el mismo Urías mandó una carta al capitán que decía, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Escúchalo bien, tremendo, porque ya quería deshacerse del marido o que el pecado no fuera descubierto por este. Y dice que una vez estuviera al frente de lo más recio de la batalla, se retiraran de él para que fuera herido y muriera. Entonces mira, tremendo el pecado de David, siendo un buen creyente de Dios. Hay descuido, se perdió la comunión, se perdió el acuerdo con Dios, y mira los errores
que se viven por descuidos. Que el Señor te continúe llenando de gracia. Amén.